Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Morales Guzmán. Estudio la carrera de Ingeniería Biomédica en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y formo parte de la Brigada 608 del Laboratorio de Electrónica 1, AN3, con el ingeniero Carlos Alberto Martínez García. En este video se presenta la práctica 8, que consiste en el diseño de un amplificador emisor común. Los objetivos de esta práctica son diseñar un amplificador SE y medir los parámetros de funcionamiento del amplificador. La lista de material viene siendo un transistor 2N3904, una resistencia de 22 kiloohms, una resistencia de 120 kiloohms, dos resistencias de 10 kiloohms, una resistencia de 1.2 kiloohms, otra de 330 ohms, dos capacitores de 47 microfaradios, un capacitor de 100 microfaradios, un osciloscopio, una fuente de poder y un generador de funciones. En esta práctica, adelantando toda la teoría, debemos de implementar este circuito. Una vez hecho, se van a medir los voltajes que nos solicitan aquí con los multímetros digitales. Y después se observa que se cumplan estas condiciones. Si no se cumplen dichas condiciones, tenemos que checar las conexiones y que el circuito esté bien implementado, como se observa en la imagen. Posteriormente vamos a ajustar escalas adecuadas en el osciloscopio para poder ver las entradas del voltaje de salida y el voltaje de entrada, perdón. Y se toma la lectura de las amplitudes de los voltajes pico a pico, que viene siendo 5.26 y 398 milivolts. Aquí se puede observar de entrada y de salida. Luego se calcula la ganancia de voltaje con estos mismos voltajes que acabamos de obtener. Además observamos que las ondas, las señales, se desfasa la señal de salida con respecto a la entrada en 180 grados. Se hace el cálculo, obtenemos una ganancia de voltaje de 13.21 y posteriormente se toma lectura de los voltajes A y B que se conecta un osciloscopio en unos puntos indicados. Estos son nuestros resultados: 394 milivolts y 228 milivolts. Obtenemos después la resistencia, más bien determinamos la resistencia de entrada con esta fórmula que se observa aquí, despejando RI, y obtenemos 13.73 ohms. Retiramos la resistencia que habíamos añadido en este punto anteriormente y después se nos solicita volver a medir el voltaje de salida sin la resistencia que estaba conectada aquí, con la pura resistencia de 10 kiloohms. Después se conecta otra en paralelo para que nos dé un equivalente de 5 kiloohms y se obtiene otro voltaje de salida primo. Después se obtiene la resistencia de salida con estos voltajes obtenidos previamente y la resistencia es igual. Y pasamos a la parte del reporte. Lo primero que nos pide es obtener ICQ, que es la corriente de operación de colector. Esto se obtiene por medio de esta fórmula, que es ICQ es igual a BCC entre RCA más RCD. BCC ya sabemos que es 12 volts y la práctica nos indica 5 más 10 y los 330 que se encuentran aquí y 1.2 kiloohms que están acá. Nos da un resultado de 7.76 miliamperes. Después nos pide obtener la ganancia de voltaje del amplificador. Esto se obtiene por medio de la división del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Como se observa en la imagen, aquí están los 398 milivolts y los 5.26 volts que se observaban previamente en el escrito de Word. Después obtenemos la resistencia de entrada, como se había observado también, por medio de esta fórmula. Despejamos RI y obtenemos que queda BB por 10K entre BA menos BB. Y los voltajes de A y B igualmente ya los teníamos por medio del osciloscopio. Aquí se observa el 394 y el 228 y nos da un total de 13.73 ohms. Por último, obtenemos la resistencia de salida por medio de esta ecuación. RL y RL' viene siendo los 10K y RL' los 10K en paralelo, que es un resultado de 5K ohms. El voltaje de entrada igualmente se obtuvo por medio de estas conexiones. Aquí está el 1.87
que es el voltaje de entrada sin la resistencia adicional, y 1.2 volts, que es la resistencia, perdón, el voltaje que ya está conectado con la resistencia en paralelo. Y nos da un resultado de 9.92 kilo ohms. Y esto viene siendo toda la práctica. Muchas gracias por su atención.